El vampiro de la granja Crowley. Sin duda es uno de los mejores relatos de Augustus Hare. Regresa sobre una famosa leyenda de vampiros del siglo XIX. No se trata de una ficción, sino más bien en un suceso en el que Augustus Hare creía realmente. De hecho, la historia del vampiro de la granja Crowley capturó el interés de uno de los más grandes cazadores de vampiros, hombres lobo, fantasmas, brujas y herejes, Montague Summers, quien en su libro El vampiro, su estirpe y raza, realiza un riguroso estudio sobre esta historia. El capitán Fisher nos contó esta historia extraordinaria, conectada con su propia familia. Fisher, dijo el capitán, puede sonar como un nombre plebeyo, pero su familia es de antigua estirpe y por varios siglos poseyeron un curioso lugar en Cumberland que tenía el extraño nombre de Granja Crowley. Siempre tuvo una terraza desde la cual grandes terrenos se extendían hacia donde había una iglesia y desde donde se tenía una gran vista. A lo largo de los años, los Fisher acrecentaron su fortuna y número en la granja Crowley. No quisieron cambiar los detalles del lugar construyendo otra torre y se marcharon hacia el sur para residir en Torcombe, cerca de Wilford, dejando la granja Crowley. Los Fisher fueron afortunados con sus inquilinos, 2 hermanos y una hermana. Era como si la granja Crowley hubiese sido hecha para ellos. El invierno pasó felizmente para los nuevos habitantes, quienes compartían los placeres sociales, haciéndose muy populares. Al otro verano hubo un día muy particular, de terrible calor, casi insoportable. Los hermanos estaban bajo un árbol con sus libros. Habían cenado temprano y se sentaron en el porche, disfrutando del aire fresco de la noche. Y observaron la puesta del sol y la salida de la luna sobre las copas de los árboles que separaban los campos del cementerio de la iglesia. Cuando se separaron por la noche, cada uno se retiró a su cuarto en la planta baja. No había escaleras en esa casa. La hermana sintió que el calor era tan intenso que no podía dormir, y habiendo trabado su ventana, apoyada en la almohada, se quedó viendo la espléndida belleza de esa noche. Gradualmente notó 2 luces. 2 luces que parpadeaban entre los árboles que separaban el jardín de los campos de la iglesia. Entre los árboles, y a medida que su vista se posó en ellas, las vio emerger y componerse en una sustancia oscura, horrible, que parecía acercarse más y más, aumentando el tamaño a medida que se aproximaba. Durante algunos momentos se perdía entre las sombras que se extendían por el jardín desde los árboles, y luego volvía a aparecer, más grande que antes y aún avanzando. Mientras observaba, el más incontrolable horror se apoderó de ella. Intentó salir, pero la puerta estaba cerrada y la ventana también, y aún la cosa se acercaba hacia ella. Trató de gritar, pero su voz estaba paralizada, su lengua pegada al paladar. Ella nunca pudo explicarlo. El terrible objeto parecía volverse sobre un lado, como si fuera a rodear la casa. Inmediatamente ella saltó de la cama y acometió contra la puerta. Y mientras trataba de destrabarla, comenzó a escuchar scratch, scratch contra la ventana, arañar, arañar contra la ventana, y vio un horrible rostro marrón con ojos ardientes que la miraba. Aterrorizada regresó a la cama, pero la criatura continuaba rascando la ventana. Scratch, scratch. Sintió una especie de alivio cuando se convenció de que la ventana estaba bien cerrada desde el interior. Súbitamente el rasqueteo cesó y se escuchó una especie de sonido como de picotazo. Luego, en su agonía, se dio cuenta que la criatura estaba picando la unión de los vidrios.
El ruido continuó y un panel de vidrio cayó dentro de la habitación. Luego el largo y huesudo dedo de la criatura ingresó y giró la manija de la ventana. La misma se abrió y la criatura entró en la habitación, y el terror de la chica fue tan intenso que no pudo gritar. La criatura entrelazó sus largos dedos en el cabello de ella y comenzó a arrastrarla por la cama. En esta situación violenta se hirió la garganta. Cuando pasó esto, su voz se liberó y gritó con todas sus fuerzas. Sus hermanos se despertaron, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Fueron a buscar un atizador y rompieron la cerradura y entraron. Entonces la criatura ya había escapado por la ventana. Ella sangraba por una herida en la garganta y yacía inconsciente a un lado de la cama. Un hermano persiguió a la criatura, que corría bajo la luz de la luna, hasta que desapareció sobre el muro de los límites del Campo Santo. El hermano regresó junto a su hermana. Ella estaba malherida y estuvo por morir, pero era de disposición fuerte y no se dejaba llevar por el romance o la superstición. Y cuando volvió en sí, dijo: «Lo que pasó fue extraordinario y estoy herida. Me parece inexplicable. Debe ser que algún lunático ha escapado de un asilo y ha venido hasta aquí». La herida curó, ella se recompuso, pero el doctor que fue a atenderla no podía creer que se hubiese recuperado de tan terrible shock tan fácilmente, e insistió que ella tenía que cambiar de paisaje, así que su hermano la llevó a Suiza. Siendo una chica sensible, se interesó por las novedades locales. Secó plantas, hizo dibujos, escaló montañas, y cuando llegó el otoño, fue quien urgió a sus hermanos de regresar a la granja Crowley. «La tenemos desde hace 7 años», dijo, «y solo hemos estado allí 1, así que será mejor que regresemos. Los lunáticos no se escapan todos los días». Y como ella lo pidió, regresaron a Cumberland. La hermana ocupó la misma habitación, aunque jamás volvió a dejar abiertos los postigos. Los hermanos tomaron la habitación opuesta a la de su hermana y siempre tenían pistolas cargadas. El invierno pasó pacíficamente. En marzo, la hermana se despertó una noche por un sonido que le recordó el arañar sobre el vidrio de la ventana. «Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana, la ventana». Y mirando a la ventana pudo ver en el panel superior el mismo rostro marrón, horripilante y arrugado, con ojos brillantes, mirándola fijamente. Esta vez gritó tan fuerte como pudo. Sus hermanos salieron del cuarto con las armas en la mano y vieron que la criatura huía por el jardín. Uno de ellos hizo fuego y le dio en una pierna, pero la cosa siguió corriendo hacia la pared de la iglesia, donde desapareció dentro de una bóveda que perteneció a una familia que habíase extinto hacía mucho tiempo. Al día siguiente, los hermanos llamaron a todos los inquilinos de Crowley y se dispusieron para abrir la bóveda. Una horrible escena se reveló. La bóveda estaba repleta de cajones, todos rotos, y sus contenidos horriblemente despedazados y desfigurados. Un solo ataúd permanecía intacto. Levantaron la tapa y ahí estaba, marrón, reseco, arrugado, momificado, pero aún entero. La misma horripilante figura que se veía por la ventana de Crowley, con la marca de un reciente disparo en la pierna. Entonces, hicieron lo único que podía hacerse con un vampiro. Lo quemaron, lo quemaron.